El método de ordenamiento shell consiste en dividir una lista de elementos o un arreglo en intervalos o partes de varios elementos para organizarlos después por medio del ordenamiento de inserción directa. Todos los elementos se comparan con los elementos de la parte izquierda del arreglo. Si insertamos un elemento más pequeño que el grupo de los elementos que se encuentran a la izquierda, es necesario efectuar varias comparaciones para ubicarlo. Estas comparaciones están separadas por saltos, que son un conjunto de posiciones de mayor tamaño pero con elementos cuyo valor decrece. Se determina el salto inicial dividiendo el tamaño del arreglo por 2, para luego ir comparando los elementos sucesivamente hasta la última posición del arreglo. Si hubo algún cambio, se vuelve a repetir el proceso con el mismo salto y cuando no se produzca un cambio, se deberá dividir al salto por la mitad. El proceso termina cuando el salto sea igual a 1 y se haya realizado una pasada sin intercambios. Definimos la función que va a realizar el ordenamiento shell. En este caso vamos a ordenarlos de menor a mayor. La función recibe un arreglo de enteros y es la longitud del vector. La función mostrar imprime el vector ordenado. Recibe el arreglo, la longitud de este y una variable que nos servirá para recorrer. Desarrollamos la función que va a realizar el ordenamiento shell. Declaramos una variable intervalo, que almacenará los elementos cuando el vector se divida en partes. A su vez, declaramos variables que nos ayudarán a recorrer el arreglo. Intervalo obtendrá el valor del salto inicial, dividiendo el tamaño de nuestro vector por 2, el cual ingresamos por pantalla. Las n veces que se calcule el salto va a partir del salto anterior. Empieza a recorrer el vector y compara si el primer elemento es mayor al primer elemento más el salto. Si esto fuera cierto, va a guardar en la variable auxiliar el contenido de j. Luego mueve el arreglo en posición j a arreglo en posición k. Transfiero a la variable auxiliar y por último cuento el contador de intercambios más 1, es decir, hubo un intercambio. Pregunta si se ha llegado a terminar el recorrido de la pasada. Si no fuera cierto, incrementa nuestro índice. Y vuelve a comparar si el elemento n es mayor al elemento n más el salto, por lo que vuelve a realizar un intercambio hasta llegar al extremo derecho. Cuando se llega al extremo derecho del arreglo, pregunta si se ha realizado un intercambio. Si fuera cierto, vuelve a colocar nuestro índice en 1 y al contador de intercambios en 0. Realiza una pasada con el mismo salto, y pregunta otra vez si el contador de intercambio es mayor a 0, lo cual no es cierto. Si nuestro salto todavía no ha llegado a 1, vuelve a calcular el nuevo salto que va a ser salto anterior dividido 2 y lo guarda en la variable intervalo. Repite el mismo proceso de colocar nuestro índice en 1 y al contador de intercambios en 0 y hará de vuelta el recorrido para la n pasada necesaria. Solamente cuando nuestro salto sea igual a 1 va a parar y el vector estará ordenado. La función mostrar recorrerá el vector, para luego imprimir en pantalla todos los elementos del mismo ordenados de menor a mayor. En este caso mostraremos una prueba primitiva de cómo usar el ordenamiento shell. Necesitamos una variable total para almacenar la longitud del arreglo, una variable entera i que nos ayude a recorrerlo, y un arreglo llamado num que será el arreglo que usaremos de parámetro para las funciones de ordenar y mostrar. Primero ingresamos el tamaño del arreglo, en este caso por teclado. Luego recorremos el arreglo e ingresamos por teclado los elementos dentro de él. Imprimimos en la pantalla el arreglo en crudo, es decir, con los elementos en el orden que se ingresaron. Llamamos a la función para que realice el ordenamiento de este arreglo y luego para que imprima el resultado final. Y utilizamos la variable que definimos en el main para que sirvan como parámetro.